Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Feliz inicio de semana. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos un solo tema dedicado a una nación suramericana, a Venezuela, con dos aristas. Vamos a revisarlas en titulares. En Noticia Venezuela, la primera arista, las internas del Partido Socialista Unido de Venezuela se convierten en un fenómeno social. Más de 3,5 millones de votantes y centros electorales abiertos hasta la madrugada marcaron la jornada. ¿Cuáles son las razones? Vamos a analizarlo, profundizamos en ello. Y en Venezuela, su segunda arista en titulares. Pese a todos los esfuerzos que se hacen desde Estados Unidos por aislar, por dividir, la nación bolivariana fortalece sus relaciones internacionales. Este lunes, precisamente, Venezuela e Irán celebran 71 años de acuerdos de cooperación, de solidaridad, en medio de ilegales bloqueos contra ambas naciones. Profundizamos en ellos, conoceremos cuál es el estado de estas relaciones Venezuela-Irán. En Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, jornada inédita con masiva participación, la que se vivió en las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela realizadas este domingo. El propósito fue escoger candidatas y candidatos para alcaldías y gobernaciones. Vamos a ver parte de los resultados, parte de este panorama. Como un éxito popular, fueron calificadas por el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, las elecciones primarias de la organización política más grande del país. Verdaderamente ha sido una jornada de éxito total, una jornada verdaderamente impactante, yo diría que conmovedora, porque uno se conmueve de ver a ese pueblo alegre, contento, firme, desde las 4 de la mañana ya ocupando los centros electorales. Desde la madrugada, mucha gente está, casi 24 horas levantado. ¿Y por qué el pueblo hace eso? Hay que preguntarse, ¿por qué el pueblo desborda los centros electorales? ¿Ah? ¿Por qué el pueblo sale a decidir su destino en su municipio y en su estado? Porque es un pueblo con valores, un pueblo con conciencia, es un pueblo decidido a defender su patria. ¿Querían ver al pueblo? Ahí está el pueblo. Hasta la madrugada de este lunes, estuvieron abiertos varios centros de votación en todo el país, con personas aún votando o haciendo conteo y transmisión de votos. El primer boletín fue dado por Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, desde la sede del comando de campaña en Caracas. Ahora, nuestro pueblo salió en masa, una masa no solo desbordante en número, sino en alegría, en ganas de expresarse, de votar, de votar. Miren, estimaciones conservadoras, porque nosotros tenemos las mediciones, pasaron por estos 5.108 centros de votaciones en todo el país, más de 5.500.000 personas. El presidente Nicolás Maduro, también presidente del partido oficial, agradeció el trabajo de las bases partidistas conformadas en las unidades de batalla Bolívar Chávez, VC, así como jefas y jefes de calle, y a la militancia que movilizó a 5,5 millones de participantes abiertas a todo el padrón electoral. Entre las precandidatas y precandidatos ya irreversiblemente electos como candidatos del PSUV para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, destaca la almirante en jefa, Carmen Meléndez, para la alcaldía del municipio Libertador, Caracas, quien obtuvo 69% de aprobación de base. Para la gobernación de Anzoátegui, el candidato del PSUV será el periodista Luis Marcano. En Barinas será Argenis Chávez, quien, de ganar, repetiría en el cargo.
En Carabobo también repetiría el gobernador Rafael Lacaba de ganar las elecciones. Igual caso se daría en Falcón, donde ganó la candidatura Víctor Clark. Otros candidatos serán Lisette Hernández para Delta Macuro, José Manuel Vázquez para el estado Guárico, donde es actual gobernador, José Terán para La Guaira, Adolfo Pereira para el estado Lara y Jason Guzmán para Mérida. Héctor Rodríguez repetiría para el estado bolivariano de Miranda, donde es gobernador, Antonio Cedeño para Portuguesa, Freddy Bernal para Táchira, Julio Heredia, quien repetiría para Yaracuy, y Omar Prieto para el estado Zulia. Este proceso comicial es único en el mundo, ya que se trata de las primarias de un partido oficial de gobierno que abre las urnas para que toda la población del país, no solo su militancia, vote por candidatos que desea, profundizando la democracia participativa que sigue prefiriendo el pueblo de Venezuela. Vamos a entrar con el análisis. En esta primera parte de este análisis, de esta profundización, nos acompaña la periodista diputada Tania Díaz. Tania, bienvenida en Noticia de Telesur. Te preguntamos tu análisis, tu balance, tu interpretación de esas primarias inéditas del PSUV vividas ayer. Bueno, Tatiana, muchas gracias por la entrevista. Nosotros estamos todavía, digamos que recuperándonos de esa jornada que fue tan hermosamente intensa. De verdad que superó nuestras expectativas la movilización masiva del pueblo venezolano. Imagínate que según nuestros cálculos, más de 5 millones y medio de personas pasaron por los centros electorales y 3 millones y medio pudieron ejercer el derecho al voto. Esto porque, bueno, se trata de unas elecciones primarias de uno del partido más grande del país, pero de un partido político, del Partido de la Revolución, del Partido de Chávez. Y bueno, pensamos que iba a ser suficiente con el dispositivo que se pidió al Consejo Nacional Electoral desplegara para asistirnos en este proceso. Como ya se ha dicho, estas elecciones, aunque son primarias de un partido, por decisión del presidente Nicolás, o por propuesta, mejor dicho, del presidente Nicolás Maduro, aprobada por la Dirección Nacional del Partido y de la JPSUV, de la Juventud del Partido, bueno, se hicieron abiertas a todo el padrón electoral. Y la verdad es que fue una movilización que superó nuestras expectativas. Hubo mucha paciencia, porque se aglomeró la gente en los centros electorales, no se daba abasto para tal magnitud de movilización. Pero sin embargo, bueno, hubo como son las cosas en Venezuela. Nos pusimos de acuerdo en las colas, trajimos café, trajimos té, unos iban y venían a la casa. El resultado es que hasta casi la medianoche estuvo los centros electorales con gente para escoger a los candidatos y candidatas del PSUV para las próximas megaelecciones del 21 de noviembre y bueno, y allí se ratificaron algunos liderazgos, otros liderazgos todavía el día de hoy, y todavía estamos esperando para hacer los resultados, pero digamos que se cumplió con el objetivo político que teníamos, que era primero la consulta popular, la ratificación de la democracia participativa y protagónica, que es una de las líneas maestras de nuestra revolución. Segundo, el reconocimiento de ese liderazgo emergente, ese liderazgo que ha surgido de las bases al calor de toda la agresión que está viviendo Venezuela. Es decir, en todo este proceso que se inició el 27 de junio con las postulaciones desde la base, se ha reconocido a aquellos y aquellas que dieron un paso al frente para combatir el boicot a la distribución de alimentos y crearon los CLAP, o a quienes dieron un paso al frente cuando llegó la pandemia y se constituyeron en brigadas populares de prevención para ir casa por casa a buscar los casos y atender a la población. En este proceso, ese liderazgo que surgió al calor de la batalla, por decirlo de manera genérica, tuvo la oportunidad de ser reconocido por sus comunidades y tuvo la oportunidad de participar en un proceso electoral en igualdad de condiciones. También, bueno, estamos muy satisfechos siempre lo digo cuando hablamos para público internacional, para usuarios internacionales, porque es algo que en Venezuela está a la vanguardia. En este proceso, el tarjetón electoral que vieron ayer los electores y las electoras
tenía igual número de precandidatos hombres que mujeres, porque para cada uno de los cargos se exigió que la postulación obligatoriamente tuviera un hombre y una mujer. Bueno, ya después del resultado electoral ya veremos cómo quedamos allí las mujeres venezolanas paradas, pero sí se hizo todo el esfuerzo para apoyar la participación de la mujer. Y lo otro que también es importante destacar para los usuarios y usuarias de Telesur es que también se hizo el proceso para los pueblos indígenas, para las comunidades indígenas que hacen vida en el país, pero estas comunidades la hicieron de acuerdo con sus propias normas, con sus propios usos, como lo decidió cada comunidad de acuerdo con sus principios y sus valores. Y también ese resultado pues nos llena a nosotros de mucha complacencia, porque también hubo una amplísima participación en esos sectores. Tania, estas primarias, para mirarlas en el contexto general, se dan justo a puertas de iniciar un nuevo camino de diálogo entre el gobierno y esas distintas oposiciones que han decidido de nuevo emprender este camino ahora en México. ¿Cómo se enmarca este proceso en este camino de diálogo? Bueno, es que estas elecciones primarias, las que vamos a tener el 21 de noviembre, en las cuales vamos a elegir 3.000 cargos, porque además de gobernaciones y alcaldías, es decir, además de los gobiernos municipales y regionales, se escogen los cuerpos legislativos de ambas instancias, los cuerpos legislativos regionales y los cuerpos legislativos municipales. Aquí en Venezuela decimos son unas mega elecciones porque son 3.000 cargos a elegir, ¿no? Y todo esto es consecuencia de un diálogo nacional que ya existe en el país desde hace mucho tiempo. Es decir, el hecho de que hayamos vencido la agenda de guerra, la agenda orientada a disolver al Estado-Nación venezolano que encarnó Juan Guaidó y toda su banda criminal, el hecho de que lo hayamos vencido es producto de un diálogo que se realizó aquí a lo interno entre venezolanos, más allá de los intentos que también se hicieron en el exterior. Pero aquí hubo una mesa de diálogo de partidos políticos nacional en la cual se decidió, bueno, la incorporación a la Asamblea Nacional saliente de la fracción del chavismo. Se marcó el camino para el desarrollo de las elecciones parlamentarias. Este año logramos algo importante, que fue la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral por la vía estricta que exige la Constitución, que es la designación a través del Parlamento Nacional. Es decir, hubo un acuerdo entre las fuerzas políticas del Parlamento Nacional para designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, ahora que nos trabajaron el día domingo en estas primarias del partido. Y hay una ruta, ya hay 20 partidos, 20 organizaciones políticas, son 40 organizaciones políticas nacionales que van a participar en estas elecciones del 21 de noviembre venidero, ¿verdad? Que van a participar allí, y otras tantas a nivel regional que también van a estar ya sumadas, digamos, a la vía del diálogo democrático, a conquistar el poder por donde se debe conquistar, Tatiana, por la vía del convencimiento, por la vía de la movilización política, por la vía de la acción política y por la vía del voto. Eso es lo que estamos buscando la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Y por eso, creo yo, hubo esa amplísima participación el día domingo, a pesar de que se trataba de unas elecciones primarias. Creo que lo quisimos decir como pueblo, más allá de que seamos del PSUV, o seamos del gran polo patriótico, o seamos de sectores de oposición, que ese es otro valor, ese es otro elemento para este análisis, ¿no? Hay amplísimos sectores de la oposición política, de seguidores de la oposición política venezolana, que quedaron huérfanos, porque se dieron cuenta de que la agenda impulsada desde la Asamblea Nacional por ese sector de la extrema derecha era una agenda suicida para el país, para la comunidad y para su propia familia. O sea, aquí hay empresarios, miles de empresarios cuyos negocios se vieron afectados, están todavía pues bajo la misma agresión que tiene el país, la nación entera. Es decir, aquí hay empresarios que tienen bloqueados los insumos para producir, que no consiguen crédito en el exterior, que no pueden pagar ni comprar insumos
simplemente por el hecho de ser venezolanos. Esa barbaridad que se aplicó al país con la anuencia, con la colaboración y con la promoción de esos sectores de la extrema derecha, dejó a un sector de la población que creyó en algún momento en todo el parapeto mediático político que montaron estos sectores para engañar a la población, para engañarnos y para robar recursos importantes de la nación venezolana. Y ahora no ven alternativa, pero sí no ven alternativa dentro de los sectores de la oposición, están buscando una nueva forma, están buscando una nueva adhesión a algunos factores políticos, pero sí están claros de que no puede ser por la vía de la guerra, de que no puede ser por la vía de la guerra intestina, de la guerra civil, que no puede ser por la vía de la agresión económica y de la destrucción del país. Agradecemos a la periodista y diputada Tania Díaz por acompañarnos precisamente en este análisis que resulta fundamental desde distintas aristas de una jornada que ha sido inédita. Y para seguir hablando y profundizando en lo que ha significado, nos acompaña Jorge Ladera, politólogo, máster en Filosofía de la Guerra en la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, consultor político internacional. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Te invito a que te quites el tapaboca, que tenemos la suficiente distancia gracias. En materia de bioseguridad. Jorge, decía Tania Díaz, la periodista y diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hubo un desborde de gente, sin duda un desborde de votantes. ¿A qué hecho deduces que puede haber sido esto? ¿Qué fue lo que sucedió para que tanta gente, de una manera no realmente esperada, en términos organizativos, saliera a votar? Sí, yo creo que allí hay varios elementos. El primer elemento es que este proceso de definición de las candidaturas en Venezuela es un proceso inédito que es el resultado de una nueva cultura política que se desarrolló en el contexto de la Revolución Bolivariana. Y se hizo primero un proceso de postulación a partir de la base del partido, que son las unidades Bolívar Chávez, las UHE, y ese proceso de postulación motivó y moralizó mucho a la militancia chavista. Hay un proceso de discusión, un proceso de consulta, un proceso de debate que generó las condiciones. Y lo segundo que yo creo que es importante tener en cuenta allí es la politización que generó el comandante Chávez sobre la conciencia y el subconsciente del ciudadano venezolano. Si el ciudadano venezolano tiene conciencia de que es parte de la toma de decisiones, parte estructural de la toma de decisiones a partir de la corresponsabilidad y hace parte activa en el ejercicio de la política porque pasó de ser objeto de la política a ser sujeto de la política. Cuando tiene una sociedad politizada que se asume sujeto de la política, hace que la gente garantice su movilización, la gente garantice su participación. El otro elemento importante es que hubo aproximadamente 100.000 postulados en el proceso previo. Y en el primer momento hubo por lo menos 100.000 postulados. 100.000 personas postuladas. Adicional están los candidatos a gobernador y alcalde, que fueron los que se midieron en el tarjetón, pero también se postularon concejales, diputados, que son los órganos legislativos correspondientes de cada una de las instancias de gobierno, bien sea regional o municipal. Esos son cuadros políticos de la revolución, cuadro político del partido. Es un partido que tiene más de 100.000 cuadros, 100.000 cuadros que convocan a la movilización, 100.000 cuadros que moralizan a la militancia. Y el otro elemento importante, porque yo participé... Y 100.000 cuadros que hicieron campaña. Correcto. Muy interesante. 100.000 personas haciendo campaña. Campaña política. ¿Y se lo tomaron así de serio? Correcto. Yo participé directamente en una de las campañas en mi región y, bueno, hay un proceso de debate, de asambleas, de recorrido, de discusión, porque los candidatos tenían como propósito, asumieron con mucha responsabilidad militante, que era un ejercicio de motivación. Y se asumió los liderazgos como un ejercicio de motivación para fortalecer la revolución. La gente quedó extremadamente motivada porque hasta la madrugada hubo centros electorales con gente esperando para votar. Correcto, correcto. En el caso del estado de La Guaira hay un caso bien emblemático que a mí me llamó poderosamente la atención, que es un urbanismo construido por la revolución que se llama Hugo Chávez, está en la parroquia Urimares, que hubo personas hasta las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana habían 500 personas esperando por votar. Es decir, era un proceso de participación masiva, porque el pueblo además asumió que esta era la base para poderse organizar de cara a la confrontación estratégica contra la oposición. Y esto nos da a nosotros una medición de cómo el pueblo venezolano entiende el contexto del conflicto, más allá del desgaste generado por el COVID, el riesgo que se ha generado por todo el tema de la pandemia, del golpe que hemos tenido por el bloqueo, el asedio económico. Las necesidades diarias. La cotidianidad de la gente. La resistencia diaria en medio del Correcto. bloqueo, que es muy duro. Que estamos en el contexto de una guerra irregular, una guerra de cuarta generación que golpea lo simbólico, lo psicológico, lo social y además lo político. Y había gente que se pensaba que Venezuela no había perdido la politización de las masas.
base. Y esto que se expresa hoy expresa varios elementos importantes. El primer elemento, la institucionalidad venezolana está fuerte y está consolidada. El Consejo Nacional Electoral dándole soporte, apoyo como ente rector de la democracia a un partido que quiera hacer una consulta interna para elegir sus candidatos. Algunos responsabilizan de este desborde de esperar tanto en las filas, como se le conoce en Venezuela, en las colas, para poder votar al CNE. Yo me pregunto, ¿pero qué responsabilidad tiene el CNE si lo que hizo fue ofrecer un apoyo a una consulta interna? Para nada. El CNE jugó un papel importantísimo, dio el soporte técnico, dio el soporte tecnológico, garantizó el personal, garantizó las máquinas según las proyecciones que se hacen para consultas de este tipo, pero hay un elemento que, bueno, a cualquiera se le puede escapar, ¿no? Pero es bien importante tenerlo en cuenta, es el partido más grande de América Latina. Es un partido que tiene más de 8 millones de militantes. Es el partido más grande de América Latina. Correcto, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande de América Latina. Incluso más grande que el Partido de los Trabajadores en Brasil. Correcto, pero un movimiento, el Partido de los Trabajadores del Brasil es proporcionalmente del tamaño de su población. Pero cuando lo llevamos a una comparación proporcional, nosotros tenemos 32 millones de habitantes. Sí. En ese contexto, el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido proporcionalmente mucho más grande. Pero además, este partido es un partido que genera debate permanente con la militancia y con la base, que garantiza la conciencia del pueblo en el ejercicio y la construcción del poder. Es decir, el otro elemento importante es la participación de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada con el Plan República jugó un papel también importante, se plegó al ejercicio de la democracia. Y además el Estado venezolano da un mensaje al mundo, porque es importante, Tatiana, que tengamos en cuenta lo siguiente. Las consultas internas que ha hecho la oposición venezolana, ellos lo hacen con mecanismos cerrados y luego de eso queman las actas. Desaparecen las actas sobre pretexto de que no pueden conocerse quiénes participaron o cómo participaron. En el caso nuestro, el CNE rigió el proceso de elecciones internas, hubo transmisiones por el CNE, queda lo que se define aquí como el chorizo, que es el ticket de resultados, como evidencia. Y era una consulta abierta al padrón electoral. Correcto, y no solamente participó la militancia, era una consulta abierta para que participaran los afectos, simpatizantes, incluso aquellos que no eran afectos al gobierno, pero se sentían identificados con Aunque algún pueda candidato. parecer sorprendente, pero si alguien de la oposición quiso participar por alguna razón, podía hacerlo, Lo porque vi. estaba dentro del padrón electoral. Lo vi. Hubo un centro de votación en el estado de La Guaira, en la parroquia Maiquetía, donde me conseguí dirigentes de Acción Democrática que estaban ejerciendo el voto. Decía, yo adverso al gobierno, ¿Y pero porque el estaban candidato que votando? está allí me parece que es el candidato ideal. Fíjense, Imagínate. personas de la oposición que reconocen liderazgo. Por eso que yo decía hace Bueno, rato, pero eso es ser serio y consciente de Tener quién conciencia tienes política. como adversario, correcto, claro. tener conciencia política que el ejercicio de la democracia y en la contienda por el poder no es lo que a ti se te presente por el capricho, sino que es la persona que sea más idónea para poder llevar a cabo un proyecto de desarrollo, en este caso un proyecto de desarrollo local o municipal. Y eran sujetos, perfiles, compañeros y compañeras, militantes del partido, que recogían eso y hasta la oposición votó por ellos. Y ahora nosotros tenemos un hito bien importante que creo que es vital que resaltemos en este momento. Este mecanismo que se ha utilizado en Venezuela no ha sido visto en otra parte del mundo. Primero postulan la base organizada con la célula del partido, que son las VC. Luego viene un proceso de medición interna para ver de los candidatos más ideales quién es el que tiene el mayor respaldo. Y luego de eso viene un proceso de evaluación política a partir del perfil y de las condiciones y los antecedentes y las proyecciones que tiene el candidato. Y una vez tenga eso definido, va a medirse contra la oposición. Es decir, nosotros vamos a tener candidatos legítimos, legitimados y consolidados a partir de un proceso de ejercicio de la democracia. Algunos dicen que es un sacudón, que es un remesón para el Partido Socialista Unido de Venezuela. El comandante ¿Qué Chávez piensas? planteó en su momento que el partido tenía la necesidad de hacer revisión, rectificación y reimpulso inicialmente. Luego el comandante Chávez dijo, pero no solamente eso, también hay que garantizar la repolarización y la repolitización. Este ejercicio fue un ejercicio de repolarización y de repolitización, porque todo partido revolucionario tiene la obligación de escuchar a las masas, de escuchar la opinión de su militancia y de hacer que su militancia sea parte de ese proceso. Yo creo que la decisión del Entonces, presidente fue viéndolo acertada. así, sí, es un sacudón. Sí, y es un sacudón necesario, porque los partidos no pueden aislarse de lo que piensa su base militante. Y este proceso le permitió a la base militante expresarse. Como te decía ahorita, había gente que hacía recorridos y asambleas y la gente se expresaba. Y decía, bueno, yo quiero para el municipio tal cosa, yo quiero para el Estado tal cosa, mi propuesta para el gobierno son tal cosa, los consejos comunales participaron, los movimientos sociales participaron, y hubo un proceso de construcción colectiva. Ya el candidato o la candidata que fue seleccionado después de este proceso ya no va con el proyecto de él o de ella, va con el proyecto que es el resultado de un proceso de construcción con la militancia, con un compromiso claro con el partido. Su agenda de trabajo. Es correcto, porque ya no hay agendas particulares. Porque Muy interesante, sí. la condición que se construye es el ejercicio de lo colectivo.
a partir de la corresponsabilidad. Y otro elemento que yo creo que vale la pena resaltar es que en el contexto de la narrativa establecida por Estados Unidos y los grandes centros hegemónicos de comunicación de que Venezuela era una dictadura, que bueno, dígame qué dictadura, hace un proceso de consulta, luego hace un proceso de medición interna y luego hace un proceso de evaluación política para poder llevar candidatos y candidatas. Entonces tuvimos más de 100.000 cuadros que se postularon. Es una dictadura muy extraña. Sí, una dictadura de nuevo tipo, dirían algunos extraños por allí. Pero este ejercicio en Venezuela, para nosotros, yo estoy muy contento porque es el avivamiento de la fuerza chavista, es el crecimiento de la revolución y es el fortalecimiento de la democracia. Al final, lo que se fortalece aquí es la democracia, que es la base fundamental de todo proceso de transformación estructural. Y hay un pueblo que participa, hay un pueblo que se moviliza, hay un pueblo que tiene esperanza, hay un pueblo que cree y apuesta en el proyecto político, que se movilizaron más de 5 millones de personas y pudieron ejercer el voto más de 3.500.000, lo que dice que hay una base sólida todavía del chavismo y que el chavismo es una realidad política. Y hay algo en todo esto, buscando algunos medios de comunicación locales, tratando de generar la cizaña. Hay un titular, por ejemplo, que dice: Cabello desafía a Maduro en las primarias chavistas, y el artículo lo que plantea es que hay una pugna por qué candidatos van a llegar, si el de Maduro o si el de Cabello. Con todo esto que nos estás diciendo, nada más desvirtuado que ese titular. Es una falacia. Porque además el compañero primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón, dijo en su momento: los candidatos míos van a ser los candidatos que salgan de la postulación, y luego el presidente lo ratificó en un acto público. Los candidatos míos van a ser los candidatos que salgan del proceso de postulación. Es decir, reconocimiento sea quien sea. No importa quién sea, lo importante es que sea una persona que vaya con el proyecto político, con legitimidad en las masas, que tenga el perfil ideal y que además construya y contribuya a la gobernabilidad, a la transformación estructural del país. Nosotros vamos a unas elecciones en el contexto de un proceso de diálogo, lo planteaba Tania, que se va a desarrollar en México. Vamos a las elecciones en un proceso de recomposición de la oposición. La oposición vino muy golpeada a partir del fracaso que tuvo con Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, la política intervencionista, la política guerrerista, extraccionista, este proceso de acumulación por desposesión que nos quitaron y nos embargaron recursos estratégicos. Viene una posición muy golpeada. Pero todo proceso político y democrático necesita una oposición para poder tener opiniones opuestas, porque en esas opiniones opuestas y en esa diversidad del debate es que se construyen alternativas para el desarrollo del país. Pero una oposición que quiera a su país, sea allí la apuesta ahora del nuevo proceso de diálogo, que puede marcar la diferencia con República Dominicana. Correcto, porque tiene que ser una oposición que esté comprometida con el desarrollo estructural de su nación y no que esté a favor del detrimento, del bloqueo, de la los agresión, asesinatos. Sino puede ser una oposición apátrida, tiene que ser una oposición que tenga conciencia de nación, que tenga conciencia de patria y que además tenga compromiso con el desarrollo de la nación. Porque una oposición solamente por decir que adversa un proyecto y enarbola banderas de agresión, de guerra y de conflicto, no es una oposición que sea saludable para el país. Todo país tiene oposiciones, todos los países tienen personas que no están de acuerdo con el proyecto político, porque sería una locura que todos pensemos igual. Lo importante es cómo ejercemos la política para poner en la mesa nuestras diferencias. ¿Cuáles son los principios y cuáles son las prioridades? Por último, Jorge, de cara al próximo 21 de noviembre, entonces se esperaría, de acuerdo a lo que hemos visto, una masividad también de gente en las urnas. Correcto. Yo estimo, según la dinámica que hemos venido viendo, que la participación va a ser mucho mayor a la que históricamente hemos tenido, porque vamos primero en un proceso de polarización con la oposición bien interesante, en un proceso de recomposición de la oposición bien interesante y en un proceso de posicionamiento de nuevos liderazgos del partido. El partido viene además en un proceso de renovación. Aunque puedan existir algunas figuras históricas que fueron postuladas en este momento, hay figuras emergentes, figuras jóvenes, hay nuevos perfiles políticos que se vienen incorporando, y eso refresca la dinámica y garantiza que la gente tenga esperanza ante la alternativa. Nosotros seguimos siendo la alternativa, somos una realidad, el chavismo es una realidad concreta, palpable, es un factor de poder que no se niega el diálogo, que no se niega la construcción de alternativas de la mano con sus adversarios, pero que además se renueva permanentemente para no perder la coherencia histórica en función del proyecto estratégico que es la del comandante Chávez. El comandante Chávez no se equivocó. El comandante Chávez decía: con las bases me las juego. Y el presidente Nicolás Maduro, de manera muy acertada, dijo: con las bases me las juego. Y aquí está la expresión de eso, las bases movilizándose masivamente, con conciencia, con disciplina y con mucho civismo, Tatiana. Un pueblo que se expresó de manera, sí, también con muchísimo civismo.
vimos café muy temprano y luego al final de la noche vimos también imágenes de sancocho. Pero eso es parte también de la expresión tan venezolana de cómo se asumen las elecciones, que además es que sin duda maravilloso, que es sorprendente si lo miramos en esta clave latinoamericana. Claro, nosotros somos un pueblo feliz, somos un pueblo contento. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras adversidades y a pesar de nuestras complicaciones, el venezolano es un ciudadano que tiene resiliencia. Se asume las adversidades, trasciende las adversidades y se pone el tamaño del reto que le corresponda jugar. Y aquí estamos en este contexto así, asumiendo el reto, comprometiéndonos con la democracia y poniéndole nuestro toquecito caribeño, poniéndole nuestro toquecito la venezolanidad, que es lo afirmativo venezolano, que es la gente que se compromete por el futuro, para el mañana, y que es en función de la paz y para la construcción de una sociedad distinta. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias Bienvenido a ti, siempre. Tatiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así nos vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Noticias Especial de Venezuela, la segunda arista, Venezuela y la segunda arista. Pese a todos los esfuerzos que se hacen desde Estados Unidos por aislar, por dividir, la nación bolivariana fortalece sus relaciones internacionales. Un ejemplo claro, este lunes Venezuela e Irán celebran 71 años de acuerdos, cooperación y solidaridad en medio de ilegales bloqueos contra ambas naciones. Es un asunto que analizamos al volver en el Noticias.